La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y seguimos en esta jornada por el derecho a la comunicación a través de APAC TV y APAC Otavalo en el canal de YouTube, este 7 de julio del 2021. En este momento vamos a conversar con César Gómez. César Gómez, él es coordinador de medios comunitarios de la Fundación Cultural Survival. El tema que vamos a enfocar con César es los medios indígenas en América Latina, su situación de desventaja y la falta de democratización de las frecuencias. Alichishi Mashi, bienvenido. César está en Guatemala. Bienvenido a La Tulpa, este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional. Muchas gracias. Un saludo muy especial desde Guatemala y también de la organización Cultural Survivor, que tiene su sede en Estados Unidos. No obstante, pues la mayoría que integramos del equipo que la conforman somos de varios pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Estábamos aprendiendo ya mientras conversábamos extra micrófonos algunas palabras también. El shod me quedó perfecto. Es como la tulpa shod en el idioma de Guatemala, el idioma originario de César. César, le hemos invitado para conocer cuál es el criterio, cómo miran ustedes, qué opinan desde afuera, desde otros territorios, no específicamente del Ecuador, a los medios comunitarios, a la nueva ley que quiere el gobierno de el Ecuador, de Guillermo Lasso, ponerla en vigencia, derogando la ley anterior orgánica de comunicación. Muchas gracias por darme la oportunidad de externar mi opinión con respecto a eso. Primero es que regularmente cuando se hace alguna reforma, alguna iniciativa de ley que ya está establecida, esta debe pasar también por todos los convenios o tratados internacionales que los mismos estados han ratificado, ¿verdad? Y entonces los pueblos indígenas, como dice el convenio 169, también deben ser consultados, debe haber una consulta previa, libre e informada sobre ello, ya que si vemos en toda América Latina, vemos que regularmente las leyes son leyes monopólicas, ¿verdad? Discriminatorias, son excluyentes, son antidemocráticas y no reflejan la pluralidad de las voces y tampoco consideran los estándares internacionales de libertad de expresión. Con relación a lo que me menciona, pues considero que el presidente Lasso pues debe considerar en este sentido la participación de los pueblos indígenas en esta discusión, ¿verdad? Debe ser una mesa de diálogo amplia donde estén todos los sectores que tengan que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, que es lo que se transmite a través de los medios comunitarios, y entonces debe considerar esta práctica porque de acuerdo a la experiencia es que cuando no se considera a los pueblos en su totalidad, lo que sale es un producto que no refleja la realidad del país, ¿verdad? Y podemos ver esta situación en muchos países donde no se ha considerado a los pueblos indígenas y podemos observar de que a los pueblos indígenas se les ha limitado esa oportunidad de tener medios de comunicación donde ellos puedan promover su identidad, su cultura, su identidad, sus elementos cosmogónicos, ¿verdad? Su misma cosmovisión y de la misma manera generar opinión de lo que pasa en su comunidad. Expresarse. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces es un llamado pues para el gobierno y todos los que están en estos puestos públicos claves de que sí consideren la participación de todos los sectores para que esto refleje la realidad del país. César,
En toda la experiencia que tienen ustedes, estaba aquí leyendo algo sobre la organización de ustedes, nacida por conflictos justamente en la Amazonía y en otros sectores del mundo. ¿Cómo se encuentra, cómo está la situación de los medios de comunicación indígenas, los medios comunitarios? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen con el trabajo que ustedes realizan para apoyar? ¿Hay limitantes para que expresen, para hacer conocer que existen o que existimos otros pueblos y nacionalidades y no solamente uno, que hay otras formas de comunicación, que hay otras formas de vida? Sí, bueno, lo que hemos observado es lo que señalaba anteriormente, ¿verdad? Regularmente los gobiernos no reconocen a los pueblos indígenas y otros sectores excluidos a que tengan medios de comunicación comunitaria, ¿verdad? Podemos ver que son contados los países en la región donde ha habido una apertura en ese sentido. Nosotros teníamos conocimiento de que Ecuador era uno de ellos, ¿verdad? Así como México, Colombia, Bolivia, Argentina. No obstante, pues con estas situaciones de cómo se configura cada gobierno, cada presidente que llega, pues tiene su propia forma de ver a los pueblos originarios, ¿verdad? Pero en la mayoría no se han considerado medios de comunicación para los pueblos indígenas. En nuestro caso, por ejemplo, en Guatemala, acá la legislación no reconoce radios comunitarias indígenas. En México sí hay una experiencia de esta naturaleza. En Belice también se reconoce frecuencias para pueblos indígenas. En Salvador no se conoce. En Nicaragua sí la reconoce. En Honduras también podemos ver esta situación de medios comunitarios. No obstante, pues son condicionadas con pasar publicidad estatal, ¿verdad? Y podemos ver esto mismo, por ejemplo, en Costa Rica también carece de una normativa para pueblos indígenas. Panamá reconoce frecuencias para otros sectores, no obstante el trámite es burocrático, ¿verdad? O sea, mucha papelería que lo que hace es limitar que los pueblos indígenas accedan. Podemos ver también Uruguay, por ejemplo, en esta región donde sí se distribuye equitativamente y creo que eso es lo que deben de hacer todos los países, ¿verdad? Distribuir equitativamente en tres sectores, ¿verdad? El sector que es de medios comerciales, ¿verdad? Los que se dedican al lucro. El Estado también debe tener sus propios medios de comunicación, entonces están las frecuencias estatales y el sector comunitario, ¿verdad? Que es el otro tercer sector. Claro. Entonces, en Uruguay así está distribuido, ¿verdad? En Argentina hubo un ejercicio similar también. No obstante, pues con el cambio de gobierno, del gobierno anterior, pues hizo algunas modificaciones y creo que eso es lo que está pasando ahora en Uruguay, según lo que ustedes están informando. En Ecuador, ¿no? En Ecuador. Como habla César, es algo maravilloso si se hiciera así, ¿no? Pero ¿será que el Estado ecuatoriano en este caso, o los estados latinoamericanos y del mundo, voluntariamente reconozcan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad, al derecho a la comunicación, a la información, o requieren de una exigencia de los pueblos, de las organizaciones sociales, o desconocen también los pueblos y nacionalidades, desconocen de pronto los derechos que tienen a estar bien informados, los derechos a la comunicación, a que existen entidades internacionales o tratados internacionales, leyes internacionales que amparan estos derechos? Pues desde mi opinión es que los estados deben cumplir con los derechos humanos, ¿verdad? Independientemente en qué periodo estén, ellos deben de tener este conocimiento de cómo está la normativa internacional sobre derechos humanos y derechos específicos que son de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, los estados voluntariamente se han adherido, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos, también a la Organización de las Naciones Unidas, donde asumen compromisos internacionales
y varios de estos instrumentos se han ratificado allá. Y muchos de estos países han participado activamente a promover estos derechos, ¿verdad? No obstante, cuando se vuelven una realidad, me parece que ellos hacen como que si desconocieran sobre estos temas, y lo que comienzan a promover es que hay limitantes en cumplir con estos derechos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el espectro radioeléctrico. Regularmente, ellos lo que hacen es crear leyes en favor de los monopolios, en favor de las empresas de comunicación. Que tienen poder económico. Exacto, un poder económico. Entonces, ellos lo que hacen es que esto prevalezca más por la cuestión económica y no como un derecho humano. Porque la comunicación y la libertad de expresión es un derecho humano. Todos tenemos derecho, ¿verdad? Y aquí es donde hay que hacer como esta situación, ¿verdad? De que ellos ponen regularmente la subasta como un medio para acceder a estos medios de comunicación. Y ponen a competir los llamados concursos. Pueblos indígenas, exacto. Ponen a competir a los pueblos indígenas que han sido empobrecidos por los mismos estados, porque los pueblos indígenas no son pobres porque ellos quieran, sino que a los pueblos indígenas nos han empobrecido y después nos quieren poner a competir con empresarios que tienen millones de quetzales y nosotros no tenemos a veces ni para comer, ¿verdad? Entonces, es una competencia desigual, entre desiguales, ¿verdad? Y regularmente las normativas dice garantías de libertad de expresión. Casi todas las normativas que hay en Latinoamérica garantizan la libertad de expresión, garantizan acceso a medios de comunicación y esto también sin censura, ¿verdad? Y sin licencia previa, porque es un derecho humano, ¿verdad? Claro. Entonces, esto hay que considerarlo y si vemos en estos instrumentos y convenios internacionales que se han ratificado, lo más reciente es como la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, donde señala claramente que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus medios de comunicación. Y en estos mismos instrumentos dicen que los estados se comprometen a facilitar ello, ¿verdad? Para democratizar el espectro, porque para garantizar una democracia debe haber también libertad de opinión, ¿verdad? Porque cuando tenemos solo medios comerciales, toda la ideología y toda la información que se traslada es impuesta y va sesgada, ¿verdad? Y que solo defiende los intereses de este sector, ¿verdad? Pero ¿dónde queda entonces esta otra parte que no tienen medios de comunicación? César, y no les dan esa oportunidad de debatir como en estos espacios y poner su posición como sus derechos, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión. Como aquí en La Tulpa estamos poniendo sobre el tapete lo que podría venirse con esta propuesta de ley orgánica de la comunicación. Derogada la ley de comunicación anterior, se estaría retrocediendo en los derechos conseguidos de pueblos y nacionalidades, porque en uno de los artículos se establece que desaparecerían, o sea, los pueblos, los medios comunitarios, porque se habla en forma general de medios de comunicación. Si esto se diera, si el gobierno de Guillermo Lasso no reconociera esos derechos de pueblos y nacionalidades, los tratados internacionales también, los derechos humanos, los derechos de pueblos y nacionalidades, ¿cómo verían ustedes, en el caso de ustedes, que tienen una amplia experiencia a nivel mundial en conocer y apoyar también a medios comunitarios, a medios indígenas? Bueno, acá lo que habría que hacer es una denuncia internacional, ¿verdad?, sobre esta violación del derecho a la libertad de expresión. Hay varios mecanismos donde se pueden denunciar. Uno lo puede denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay unos exámenes periódicos universales también que se les conoce como EPU. Uno puede también hacer esa denuncia en estos espacios. Está también el Comité sobre la Discriminación y el Racismo, ¿verdad? Porque al momento de que no está considerado un sector, entonces se está discriminando a este sector, ¿verdad? Entonces los estados deben de garantizar que todos tengan acceso a los medios de comunicación. Y no se puede poner como la limitante de que ya no hay frecuencias. Ahora con las nuevas tecnologías,
es oportuno abrir esta ventana, ¿verdad? Para que haya más frecuencias y va a haber. Lo que ha pasado es que los gobiernos están tratando, o los estados están tratando de no darle voz a los pueblos, porque de esta manera los pueblos informan a sus comunidades. Con esto, César, ¿la comunicación es un derecho? Sí, es un derecho humano, desde que nacemos. Así es. César, con esta pregunta o con un mensaje que usted dé a nuestros seguidores de APAC TV en Facebook y APAC Otavalo en YouTube, algo que me queda leyendo del trabajo que ustedes o el objetivo que tienen ustedes. Todos los días, periodistas de radios indígenas arriesgan sus vidas con la finalidad de comunicar información esencial a sus comunidades sobre los derechos humanos y así defender sus formas de vida, tierra y recursos. ¿Cuál es el mensaje de usted para concluir esta conversación en La Tulpa a través de APAC TV, César? Pues los medios de comunicación son un derecho humano y nos sirven para defender no solo este derecho, sino los demás derechos. Y esto también apertura a que los pueblos tengan su propia voz a través de los medios de comunicación, porque al momento la voz de los pueblos indígenas ha sido muy limitado y son pocas las voces que se han animado a externarlo. Entonces, si tenemos las voces como pueblos indígenas, se garantiza la democracia en estos países y la pluralidad de voces de nuestros pueblos a la defensa de tierra y territorio, y garantizando de esta manera la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y también la sobrevivencia como pueblos, ¿no? Y su cultura. Muchas gracias, César. Gracias por estar aquí en La Tulpa, en el SHOT. Así es, ¿no? En el SHOT, como lo dicen en Guatemala. En idioma Pocomán. Exacto. Muchas gracias a César. En breves minutos estaremos con Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Central, para hablar sobre el derecho a la comunicación. La derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación vulnera este derecho. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla.
La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.